Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Obando, soy la jefa del servicio de ginecología del Hospital Militar Central y les voy a dar la charla de medicina reproductiva, que es una subespecialidad dentro de la ginecología, es decir, es un tema bastante amplio, pero voy a tratar de ser concreta, concisa, para que ustedes se lleven los conceptos básicos que tienen que tener como médicos generalistas o como ginecólogos de la especialidad. Comenzando con definiciones, bueno, la esterilidad o infertilidad es la incapacidad de concebir un embarazo luego de un año de coitos regulares, es decir, 2 a 3 veces por semana, no protegido, es decir, sin ningún método anticonceptivo. La esterilidad la podemos clasificar en primaria, cuando nunca se embarazó, o secundaria, con antecedentes de embarazos previos. En cuanto a epidemiología, bueno, las causas más comunes de esterilidad la podemos dividir en causas masculinas, que representan un 30%, femeninas, otro 30%, mixtas, el otro 30%, es decir que entre las masculinas y las femeninas tenemos casi el 90% de las causas de esterilidad compartida, es decir, podríamos hablar de un 45% de causas masculinas y otro 45% de causas femeninas, al contrario de lo que cree la mayoría de las parejas, incluso las mujeres, cuando vienen a la consulta, que siempre atribuyen las causas de esterilidad a causas femeninas. Vemos en este cuadro que son compartidas en la mayoría de los casos. Y hay un 10% que ven ahí que dice ESCA, quiere decir, es una sigla que significa esterilidad sin causa aparente. Eso es un 10% de las causas de esterilidad. Es cuando se estudiaron todos los factores de esterilidad y no se encuentra ninguna causa concreta. El 33% de las parejas logran el embarazo dentro del primer trimestre, es decir, parejas que no tienen problemas de esterilidad, estamos hablando de parejas normales. Y el 82% lo consiguen luego del primer año de relaciones sin cuidado. Recién a los 24 meses, un 85% de las parejas consigue el embarazo, es decir, no hay tanta diferencia entre el primer año o los 2 años. Por eso es que ahora cuando veamos en la definición, no se espera más de un año, es decir, cuando una pareja no logra, luego del primer año, no logra el embarazo, ya podemos empezar a estudiarlas como para detectar las posibles causas de esterilidad. El 15% de las parejas en edad reproductiva sufren trastornos de la fertilidad y ya podemos, esta se considera, la esterilidad se considera una enfermedad y debe ser tratada como cualquier otra enfermedad. ¿Cuándo iniciamos el estudio básico de la pareja? Luego de un año de coitos no protegidos, por lo que les dije recién, de las tasas de fertilidad, pero consideramos, en algunas parejas, consideramos la evaluación más temprana. ¿Cuándo? En mujeres mayores de 35 años, por lo que les voy a hablar dentro de un ratito de la reserva ovárica y la disminución de la calidad y de la fertilidad después de esa edad. Entonces, mujeres mayores de 35 años no esperamos 1 o 2 años para que se embaracen espontáneamente, sino si concurren a la consulta, podemos empezar a estudiarlo. Antecedentes o sospecha de patología asociada a infertilidad, por ejemplo, que la paciente venga ya con síntomas de oligo o amenorrea, sabiendo que tiene enfermedad tubaria, o que se haya ligado las trompas voluntariamente, alteraciones uterinas, endometriosis, o bueno, parejas homoparentales, obviamente no tenemos que comenzar el estudio cuando desean buscar un embarazo. ¿Cómo vamos a estudiar a la pareja? Como toda enfermedad, comenzando con la historia clínica. Dentro de la historia clínica es importante consignar los antecedentes familiares, antecedentes oncológicos, cardiovasculares, diabetes, trastornos de infertilidad, enfermedades hereditarias, malformaciones congénitas y retardo mental. El retardo mental por un síndrome que se llama síndrome de X frágil, que se asocia el retardo mental con baja reserva, menopausia precoz o baja reserva ovárica, menopausia precoz. Los antecedentes
personales, acá tenemos que investigar. Bueno, la edad ya es un factor muy importante, porque si dijimos que después de los 35 años va disminuyendo la calidad y la cantidad de los ovocitos, la edad es un factor determinante para el estudio y ya nos va orientando hacia posibles causas de infertilidad. Los años de infertilidad, es decir, los años que la pareja está buscando embarazarse, las cirugías previas, antecedentes de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, renales, hepáticas, infecciosas, tiroideas, hematológicas o neurológicas. Es importante consignar los antecedentes gineco-obstétricos, la menarca, es decir, a qué edad inició sus menstruaciones, cómo es su ritmo menstrual, es decir, cada cuánto menstrua, cuánto dura su menstruación, qué métodos anticonceptivos utilizó o utiliza, si tiene dismenorrea, si la dismenorrea cede con analgésicos o no, en eso también estamos pensando, descartando probable endometriosis. La dispareunia también nos puede hablar indirectamente de la endometriosis profunda. El hirsutismo, la galactorrea, nos da pautas de enfermedades endocrinológicas, dolor pelviano o enfermedades de transmisión sexual. Y también es importante investigar sobre hábitos, tabaco, drogas, alcohol, medicación, estrés y la obesidad. En cuanto a los antecedentes masculinos, porque tengan en cuenta que en esta especialidad la mujer no viene sola a la consulta, algunas sí, pero suelen venir en pareja y nosotros tenemos que consignar datos de los dos en la historia clínica, por eso tenemos que poner los datos de su pareja, y si es pareja masculina, nos interesa averiguar sobre cirugías que haya padecido, si tuvo criptorquidia, infecciones genitales, parotiditis, enfermedades metabólicas, endocrinológicas, traumatismos, también hábitos, medicación, estrés y la ocupación. Pasando al examen físico femenino, porque el examen físico masculino nosotros, por lo general, como trabajamos con un equipo multidisciplinario, derivamos al varón al andrólogo. Pero en el caso de no tener andrólogo, tenemos que hacer también nosotros el examen andrológico del varón. Pero bueno, en nuestro caso no es así. En cuanto a la mujer, consignamos el peso, la talla, la cintura, la cadera, el body mass index. Esos son datos muy importantes a tener en cuenta. Ustedes saben que la obesidad está muy ligado a la infertilidad, con varios síndromes, sobre todo metabólicos, síndromes de ovario poliquístico, anovulación. La tensión arterial, los signos de hiperandrogenismo, examen tiroideo tenemos que hacer. Hacemos examen mamario, obviamente, porque es una mujer y no, a veces uno en el afán de estudiar las causas de infertilidad se olvida de hacer el examen mamario. Esto es re importante en esta subespecialidad y también en la obstetricia, donde vemos que a veces no se hace el examen mamario y podemos pasar por alto patología oncológica. Entonces, examen mamario, examen abdominopelviano, tenemos que hacerle un PAP, una colposcopía, una vulvoscopía, un tacto vaginal. Le vamos a pedir estudios prenatales para descartar enfermedades virales como la rubiola. En la rubiola determinamos IgG para ver si tuvo, es decir, tiene anticuerpos o está vacunada. Pedimos también toxo, IgM, IgG, Chagas, citomegalovirus, IgM, IgG, el HIV, hepatitis B, hepatitis C, BDRL y también el grupo y factor de la mujer. Y suplementamos a todas las parejas, a todas las mujeres que están en la búsqueda de embarazo con ácido fólico, 1 miligramo por día, como preventivo de enfermedades del tubo neural del bebé. Entonces, para orientarnos, ese es el examen físico y la historia clínica. ¿Cómo vamos a determinar los estudios complementarios? Nos orientamos en factores. Los factores son los que nos va a determinar para ordenarnos cómo vamos a estudiar a la mujer. Los factores que investigamos son factor ovulatorio o endocrino, el factor uterino o tubo peritoneal, factor cervical y el factor masculino. Vamos a ir viendo cada uno cómo se estudia. En el factor ovulatorio endocrino
nos interesan dos cosas. Uno, hacer el diagnóstico de ovulación, es decir, ver si la mujer ovula o no ovula. Y el segundo punto que vamos a ver es la reserva del ovario. En cuanto al diagnóstico de ovulación, lo podemos hacer de manera muy sencilla con un monitoreo ecográfico, es decir, haciendo ecografías seriadas a lo largo de un ciclo menstrual, donde vamos a ver en los primeros días del ciclo lo que vemos en esta imagen, no sé, no tengo el marcador ahora, bueno, pero esa imagen donde ven el ovario con varios puntitos negros que son folículos muy chiquititos, esos son los folículos antrales, es la reserva del ovario, los folículos que están por ser reclutados para comenzar el ciclo ovulatorio. Así se ven al principio del ciclo. Y con eso hacemos lo que les denominamos recuento de folículos antrales, es decir, contamos la cantidad de folículos que son seleccionados para ovular. Después, en la segunda imagen, ya ven los folículos más grandes, es decir, que ya es un ovario estimulado, y esos folículos tienen un tamaño, puede ser entre 16 y 18 milímetros, que están en periodo periovulatorio. Después, la progesterona sérica, medida en la segunda fase del ciclo, entre el día 21 a 23 del ciclo, cuando es más de 3 nanogramos por mililitro, nos está indicando que la paciente ovuló, y si es más de 10 nanogramos por mililitro, nos habla de secreción adecuada de progesterona. Otras determinaciones para diagnosticar la ovulación pueden ser el dosaje de LH en mitad del ciclo, la biopsia de endometrio en la segunda fase del ciclo. No la hacemos porque es una técnica invasiva y no nos aporta demasiado, y la temperatura basal, que tampoco la hacemos porque es tedioso para el paciente, pero ustedes saben que si la paciente se mide durante todo su ciclo menstrual la temperatura en condiciones basales, se va a formar una curva bifásica, es decir, tiene una temperatura durante la fase folicular y luego de la ovulación sube un poquito la temperatura y se mantiene elevada durante la segunda fase progestacional. Eso nos está indicando que la paciente ovuló. Es un método indirecto de ovulación que antes se utilizaba, pero ya no se utiliza porque no podemos tener a la paciente 6 meses tomando la temperatura, más porque hoy en día las mujeres consultan con una edad materna avanzada, es decir, más de 40 años, muchas de ellas, donde no podemos perder tiempo y tenemos que ser rápidos y precisos en el estudio. El segundo punto que les dije que estudiamos en cuanto al factor ovulatorio endocrino son factores endocrinos implicados en disfunciones ovulatorias, es decir, otras endocrinopatías que pueden alterar la ovulación, como son las tiroidopatías. Para eso tenemos que determinar en el laboratorio los dosajes de TSH, que es la tirotrofina, T4 libre y anticuerpos antiperoxidasa. Las mujeres es muy común que podemos detectar hipotiroidismo subclínico. En el caso de que encontremos la TSH elevada, se medica con levotiroxina. Nos apoyamos acá con los endocrinólogos para su seguimiento. También tenemos que descartar alteraciones hipotálamo-hipofisarias. Para eso pedimos en el dosaje hormonal basal, es decir, entre el tercero al quinto día del ciclo, FSH y LH. Si tenemos sospecha de hiperandrogenismo, vamos a pedir la testosterona biodisponible, androstenediona, es decir, andrógenos, 17-hidroxiprogesterona y la DEA-sulfato, para descartar hiperandrogenismo de causa ovárica o de causa suprarrenal. La hiperprolactinemia, para eso esta la detectamos con el dosaje de prolactina sérica. Y si sospechamos insulinoresistencia, ya sea una paciente con oligomenorrea, una paciente obesa, es importante dosar glucemia e insulinemia. Y en cuanto a la reserva ovárica, bueno, este es un tema importante que seguramente ya escucharon. La reserva ovárica, como definición, engloba un doble concepto de cantidad y calidad de los óvulos que tiene una mujer en la corteza ovárica. La disminución progresiva de la reserva ovárica comienza en la vida fetal. Los mismos, es decir, los ovocitos, van cayendo en cantidad
progresivamente y en calidad, ya que los óvulos con mejores capacidades de ser ovulados, es decir, por las organelas, por la madurez citoplásmica, por los receptores de membrana para FSH, etc., son ovulados primero y quedan para el final de la edad fértil los óvulos de menor calidad. Por eso decimos que la reserva ovárica engloba un doble concepto, cantidad y calidad de óvulos. Acá vemos un gráfico que dice reserva ovárica, alerta 1 y alerta 2. En la alerta 1 están los 35 años, donde ven que la cantidad de los ovocitos y va de la mano de la calidad, en esa curva va descendiendo abruptamente. De los 37 años en adelante, hacia los 42, hay una curva muy acelerada en descenso. Nosotros sabemos que la cantidad de ovocitos es de aproximadamente 6 millones hacia la semana 20 de gestación, es decir, cuando el feto femenino está dentro del útero materno. Hacia el nacimiento la cantidad de ovocitos disminuye a 1 o 2 millones. En la menarca hay 400.000 ovocitos. Hacia los 37 años, donde está la alerta 2, tenemos 25.000 ovocitos aproximadamente, ¿no? Y en la menopausia 1.000. Es decir, que se ovulan entre 400 a 500 óvulos a lo largo de la vida fértil de la mujer. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Y todo el resto? Bueno, ustedes saben que si bien cuando vemos en el recuento de folículos antrales, vemos, qué sé yo, en una mujer joven 8 o 10 folículos antrales, la mujer no ovula 8 o 10 óvulos. De eso se selecciona y domina uno solo, el que va a ovular, y el resto entran en atresia, ¿sí? Por eso es que se ovulan más o menos, el promedio es un folículo por ciclo menstrual. El envejecimiento ovárico es un concepto que va de la mano con la reserva ovárica. Existe un periodo de alrededor de 13 años entre el inicio de la fase acelerada de atresia folicular y la edad promedio de la menopausia, que son los 51 años. Durante ese periodo la fertilidad está francamente reducida, a pesar de que la función endocrina se mantiene intacta, porque a las mujeres les cuesta mucho entender cómo si yo todavía menstruo, si yo todavía, es decir, estoy con ciclos, ¿por qué no ovulo? Bueno, justamente por esto, la función endocrina se mantiene, pero la calidad de los óvulos y probablemente la cantidad de ovocitos no esté intacta. Y está comprobado que los últimos años de vida reproductiva están marcados por la ovulación de óvulos de mala calidad, independientemente de la edad de la mujer. Entonces, cuando decimos evaluación de la reserva ovárica, los marcadores son la edad, el dosaje hormonal, la FSH, el estradiol y la hormona antimülleriana, que nos marca con mayor certeza la cantidad de ovocitos que hay en los ovarios, y el recuento ecográfico de folículos antrales, que es lo que les dije de los primeros días del ciclo, la cantidad de folículos que hay preparados para ser ovulados. Pasamos al factor uterino. ¿Qué estudiamos? ¿Cómo lo estudiamos? El factor uterino o tubo peritoneal. Se refiere a todas las causas uterinas y de las trompas que pueden alterar la fertilidad. Es necesario hacer una ecografía ginecológica, transvaginal o transabdominal, donde vamos a detectar miomas, tabiques uterinos, hidrosalpinx de gran volumen. La histerosalpingografía es un estudio de contraste, es el estudio inicial que tiene un 65% de sensibilidad y 85% de especificidad para patología uterina, es decir, de la cavidad uterina y tubo peritoneal. Es el gold estándar de los estudios del estudio para las trompas. La laparoscopía, que es una cirugía, es complementaria a la histerosalpingografía porque si nos resulta dudosa la histerosalpingografía o detectamos alguna obstrucción tubaria, tenemos que recurrir a la laparoscopía para poder completar el diagnóstico e incluso el tratamiento. La histeroscopía es un método más específico para evaluar la patología de la cavidad uterina. Con la histeroscopía ustedes saben que no solo es diagnóstica, sino que al mismo tiempo es terapéutica. Y la histerosonografía, la realidad es que no la utilizamos, es una ecografía
con un contraste de solución fisiológica dentro del útero que nos sirve para separar las paredes del endometrio y poder visualizar con mayor precisión patología endocavitaria, por ejemplo, pólipos o miomas. En el factor uterino, ¿qué patologías son importantes, es decir, que estén relacionadas con la infertilidad? Bueno, las malformaciones uterinas, los miomas, la adenomiosis, los pólipos endometriales y las sinequias. En las malformaciones uterinas no vamos a hablar de todas las malformaciones, sino que la que está relacionada con mayor frecuencia con la infertilidad es la anomalía estructural uterina más frecuente, que es son las malformaciones del grupo 5, el útero septado o tabicado. Ahí ven en el gráfico, en la figura A, hay un tabique completo, es decir, un tabique que va desde el fondo uterino hasta el cuello, y en la figura B ven un tabique que es parcial. Cualquiera de los dos está relacionado en mayor o menor medida con trastornos de la fertilidad y hay que resolverlo. Son de mal pronóstico obstétrico si no se diagnostica y no se resuelve. Tienen un riesgo aumentado de aborto en el primero y segundo trimestre. ¿Por qué? Porque tiene disminuido el espacio de la cavidad uterina, el tabique es fibroso, no es de músculo elástico como el miometrio, como puede tener un útero bicorne. Ustedes saben que el útero bicorne no es un tabique fibroso, sino que son como dos hemiúteros, y esos sí pueden mantener una gestación hasta el término, pero el septado no. Entonces, por disminución del espacio de la cavidad uterina o por deficiente irrigación del tabique uterino, es decir, si se implanta un embrión sobre el tabique, que está revestido por endometrio, obviamente, comienza la implantación, pero después no tiene cómo irrigarse, cómo formarse el trofoblasto y se pierde el embarazo. Acá tenemos algunas imágenes de útero septado. En la primera, que es una imagen ecográfica, ven en un corte transversal del útero se ven los dos endometrios, se ven dos cavidades endometriales. En la imagen de la derecha, donde está, es una imagen de histerosalpingografía, ven que en esa imagen aparenta un útero bicorne o un útero doble. ¿Por qué? Porque lo que vemos es el interior de la cavidad uterina, que es igual en un útero septado que en un útero bicorne. Por eso, o si no es igual, es similar. La histerosalpingografía no nos sirve por sí misma para diferenciar entre un útero bicorne o un útero septado. Y la ecografía tampoco. El diagnóstico diferencial lo hacemos con resonancia magnética o con ecografía 3D y lo comprobamos con histeroscopía, donde en la imagen de abajo ven la histeroscopía, donde se ve el tabique en el medio y las dos cavidades, y por laparoscopía vemos el contorno externo del útero, donde en el tabique se ve el fondo uterino completo. En cambio, si fuera un útero bicorne, veríamos dos hemiúteros, ¿sí? En la imagen del medio van a ver eso blanquito, es la resección que hicimos con la misma histeroscopía. Por suerte se puede resolver con histeroscopía haciendo una sección por el medio del tabique uterino. Luego esperamos la repitelización en 1, 2 o 3 ciclos. A veces es necesario hacer una segunda histeroscopía para ver cómo quedó la cavidad y otras veces no es necesario. Y la paciente tiene muy buen pronóstico. Por suerte, gracias a la aparición de la histeroscopía, ya no es necesario las cirugías que se hacían con anterioridad, donde habría que abrir el útero al medio para hacer la resección del tabique. En cuanto a los miomas uterinos, bueno, ustedes ya vieron clase de miomas uterinos. Los que más alteran, es decir, los que están relacionados con la alteración de la fertilidad, son los que crecen hacia adentro de la cavidad, que son los submucosos, que pueden ser intracavitarios pediculados o pueden ser intramurales a crecimiento submucoso. Acá tenemos algunas imágenes de mioma uterino, imágenes ecográficas. Los intramurales pequeños de 18 milímetros no afectan para nada la fertilidad. En la imagen de abajo, donde hay un mioma submucoso grande, se ve cómo está la línea endometrial interrumpida por un mioma submucoso. Ese sí, hay que extirparlo antes de buscar un embarazo o de intentar un tratamiento de fertilización asistida. Y en la imagen de la derecha arriba vemos un mioma subseroso
que si bien es de gran tamaño, como no involucra la cavidad endometrial, pueden no resecarse. Ahora, si el mioma mide más de 5 o 6 centímetros, muchas veces es importante resecarlo antes es decir, hacer la miomectomía antes de conseguir el embarazo para evitar incluso complicaciones obstétricas. Esta es la clasificación de los miomas de los submucosos, donde tenemos el tipo 0, ahí ven los dibujitos, el tipo 0 es el que está totalmente dentro de la cavidad endometrial, el tipo 1 es el que tiene menos del 50% de extensión del miometrio, es decir, dentro del miometrio, y el tipo 2 es el que tiene mayor extensión dentro del miometrio y algo dentro de la cavidad, es decir, menos del 50% dentro de la cavidad uterina. El tipo 2 es el más difícil de resecar por vía histeroscópica. Ahí tenemos algunas imágenes histeroscópicas de un mioma tipo 1, cómo se hace la resección con el ANSA. Ahí ven en la primera imagen el ANSA de histeroscopía que corta y coagula y va sacando en lonjas el mioma. Obviamente los miomas que podemos resecar completos son los miomas tipo 0 y tipo 1 de pequeño tamaño, es decir, menos de 3 centímetros. Cuando los miomas son de más de 3 centímetros, es decir, de 4 o 5 centímetros, ya no conviene hacer la cirugía por vía histeroscópica porque se daña demasiado el endometrio y después es difícil de la repitelización e incluso se forman sinequias que pueden alterar y perjudicar más la implantación embrionaria. En cuanto a los pólipos endometriales, es otra patología uterina bastante frecuente. Acá tenemos imágenes ecográficas donde se pueden ver rodeados por un halo de moco que hace más fácil su diagnóstico, es decir, que ven algo negro como líquido dentro de la cavidad endometrial y ahí delimita bien el borde del pólipo. O en la primera fase del ciclo podemos ver el endometrio trilaminar con el pólipo en su interior. Y las imágenes de abajo son imágenes histeroscópicas donde vemos directamente el pólipo y lo resecamos. Por histerosonografía es lo mismo que una histeroscopía con líquido. Y la ventaja de la histeroscopía es que no solo hacemos diagnóstico, sino que en el mismo momento hacemos el tratamiento y resecamos el pólipo, solamente el pólipo desde su base, tratando de no dañar el resto del endometrio. Las sinequias uterinas pueden ser laxas, avasculares o fibrosas, parciales o totales. Cuando son totales se llama síndrome de Asherman, que es como la imagen que ven abajo de una histeroscopía donde estaba todo bloqueado por adherencias. Es más común de ver esto en pacientes que han sufrido varios abortos con legrado. Ya no se hacen tantos raspados uterinos como se hacían antes, pero los raspados abrasivos dejaban muchas secuelas. Ahí ven una imagen ecográfica donde está interrumpida la línea endometrial por una sinequia uterina. Las adherencias o sinequias alteran la implantación del embrión al interferir el contacto del embrión con la superficie del endometrio y en casos extremos causan amenorrea porque dañan tanto el endometrio que la paciente no tiene endometrio para deprivar. Patología tubaria, la patología tubaria por excelencia es la obstrucción tubaria y el gold estándar para su estudio es la histerosalpingografía, que son esas imágenes que vemos acá. En la primera donde dice proximal vemos cómo se rellena todo el útero con la sustancia de contraste, pero el medio de contraste no pasa a través de las trompas, es decir que ahí tenemos una obstrucción tubaria bilateral proximal. Esta paciente con esa obstrucción bilateral proximal probablemente tenga las trompas ligadas o se las hayan extirpado por alguna otra patología. Es muy raro que sea una patología infecciosa que dé una obstrucción proximal, pero no es pasible de tratamiento quirúrgico ni de desobstrucción. Esta paciente va directamente a una técnica de fertilización in vitro. Y en la que estamos viendo en la otra imagen, donde vemos una obstrucción distal,
nos damos cuenta que es distal porque las trompas se llenan de líquido. Ven esa imagen blanca, tortuosa, esas dos imágenes a ambos lados del útero. Son las trompas dilatadas, llenas de líquido de contraste, porque la obstrucción distal hace que el líquido no pase a la cavidad peritoneal y se acumula dentro de las trompas. Eso se llama hidrosalpinx. El hidrosalpinx en la patología tubaria, no tan común, pero es bastante común, y que hay que resolverla sí o sí antes de un tratamiento de fertilización asistida. Casi siempre es consecuencia de un piosalpinx. Ustedes saben que el piosalpinx es pus dentro de la trompa y es secundario a una EPI, una enfermedad de transmisión sexual, enfermedad inflamatoria pelviana. Si se mantiene el piosalpinx por largo tiempo, el pus se va reabsorbiendo hasta que queda un líquido claro. Puede alcanzar el tamaño de un gran tamaño e incluso algunas veces por ecografía ser confundido con quistes, con tabiques, cuando en realidad es la trompa que se enrolla sobre su mismo eje y da una falsa imagen de quiste tabicado. Lamentablemente, cuando hay un hidrosalpinx no lo podemos salvar. Cuando es de gran tamaño, es decir, más de 2 centímetros, hay que hacer la exéresis de la trompa, es decir, la salpingectomía. Esta es una imagen, un esquema. En el de arriba es un dibujito, al lado ven la imagen ecográfica, cómo se ve la trompa por ecografía dilatada, y en la de abajo de todo vemos la laparoscopía y cómo se está haciendo la resección de esa trompa. ¿Por qué el hidrosalpinx altera la fertilidad? Porque tiene el líquido del hidrosalpinx que no puede ir hacia la cavidad peritoneal, pero sí viaja en sentido retrógrado hacia dentro del útero. Tiene un efecto embriotóxico, es decir, que si hay un embrión, porque lo colocamos por una fertilización in vitro, colocamos el embrión dentro del útero, tiene efecto embriotóxico. Tiene un efecto nocivo sobre el endometrio, alterando la implantación del embrión, y aparte efecto mecánico, arrastrando los embriones hacia el exterior. La conducta terapéutica, entonces, ya se los dije, pero el hallazgo del hidrosalpinx siempre requiere resolución quirúrgica. Las opciones son desvincular la trompa del útero. Eso se hace en el caso de que haya mucha adherencia en torno a la trompa y sea difícil hacer la salpingectomía. Si no, es preferible sacarla la trompa, es decir, la salpingectomía. Y si no podemos hacer ninguna de esas dos, se hace la apertura y drenaje, es decir, la salpingostomía. Pero esto no es muy aconsejable porque puede volver, por un lado puede volver a obstruirse, y por otro lado tiene una alta tasa de embarazo ectópico. Bueno, siguiendo con los factores de estudio, tenemos el factor cervical. ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, con el cultivo de flujo para gérmenes comunes y endocervicales como clamidia, micoplasma y ureaplasma, y el test postcoital, que ya no se usa porque falta estandarización, pero el test postcoital consistía en hacer tener relaciones sexuales a la pareja aproximadamente en mitad de ciclo, citar a la pareja dentro de las 3-4 horas luego de la relación sexual, extraer moco cervical del cuello de la paciente con una jeringuita y estudiar en el microscopio para ver la movilidad espermática. Causas de esterilidad masculina, dijimos, en la mayoría pueden ser idiopáticas, es decir, no sabemos la causa, varicocele, infección de la vía espermática, traumatismos, torsión testicular, criptorquidia y genética. Estos son valores, según la OMS 2010, del espermograma, los valores normales. Acá tenemos los valores mínimos. Para los más importantes son el volumen seminal, 1,5 mililitros. Por debajo de ese valor estamos hablando de hipospermia, es decir, poco semen, poco volumen seminal. La concentración, es decir, son las cosas que tenemos que ver el espermograma, ¿no es cierto? El volumen seminal, la concentración de espermatozoides por mililitro, que hablamos de millones, el mínimo es de 15 millones por mililitro, por debajo de 15 millones estamos hablando de oligospermia. La progresión, es decir, la motilidad, los móviles progresivos
se marcan en porcentaje, el mínimo es un 32%, por debajo de eso hablamos de astenospermia, y la morfología espermática, los criterios de OMS son los mismos que los criterios de Kruger, se miden en porcentaje, el 4% es el valor de corte, por debajo del cual estamos hablando de una teratospermia. Entonces, para que les quede como un esquema de estudios sugeridos de la pareja estéril, tratamos de que la pareja, yo después de hablarles un largo rato todo lo que les dije, esto se concentra rápidamente en 2 meses o 3 de evaluación de la pareja, es decir, no tenemos que estar todo un año estudiando una pareja con deseos de fertilidad. En el primer ciclo menstrual, es decir, cuando la pareja llega a la consulta, ya le pedimos el dosaje hormonal para ver los factores ováricos y endocrinológicos, un dosaje de hormonas que se mide entre el 3.º al 5.º día del ciclo menstrual, junto con una ecografía transvaginal para medir el recuento de folículos centrales, y eso nos va a ir midiendo la reserva ovárica. El dosaje hormonal pedimos FSH, LH, prolactina, estradiol, TSH, T4 libre, ATPO y antimülleriana. Hacia mitad de ciclo, entre el día 12 a 14 del ciclo, podemos hacer el test postcoital, que ya les dije que no se hace, pero bueno, antes se hacía, o algunos todavía lo hacen, cuando no tienen otros medios. El cultivo de flujo es importante hacer para ver si hay algún germen que tenemos que tratar con antibiótico antes de hacer cualquier maniobra invasiva. Y la ecografía transvaginal, porque vamos a hacer acá el seguimiento del folículo para ver si la paciente ovula, ¿no? Y entre los días 21 y 23 del mismo ciclo menstrual medimos la progesterona sérica para ver si ovuló o no, y la ecografía transvaginal, donde vamos a ver si la paciente ovuló, vamos a ver el cuerpo lúteo. Con eso hacemos diagnóstico de ovulación en ese ciclo. El factor masculino lo podemos evaluar en cualquiera de los 2 ciclos. Yo lo que aconsejo es siempre en la primera consulta comenzar a estudiar al varón, no esperar a terminar de estudiar a la mujer, porque si hay algo o algún tratamiento que hay que hacer al varón, ganamos tiempo si lo empezamos a estudiar al mismo tiempo que la mujer. Y en el segundo ciclo ya pedimos la histerosalpingografía. ¿Por qué? Porque al hacer un estudio invasivo con la colocación del medio de contraste, que tenemos que asegurarnos de tener el canal cervical sin gérmenes antes de hacer este estudio. Y aparte para no asediar a la mujer con tantas cosas juntas en un primer ciclo, ¿no? Este estudio se hace entre el día 8 a 12, es decir, ni bien se va la menstruación, es decir, el periodo menstrual, y antes de la ovulación, para evitar que esté embarazada cuando estemos colocando o instilando el medio de contraste dentro del útero. Bueno, eso es cómo se estudia la pareja estéril. Esto que yo les voy a decir ahora es para que tengan una idea de las técnicas de reproducción asistida. Las técnicas que utilizamos en las parejas que luego de ser estudiadas detectamos y que no logran el embarazo espontáneamente, ¿cómo las podemos ayudar? Con técnicas de baja complejidad y técnicas de alta complejidad. Las de baja complejidad son las relaciones sexuales programadas, donde solamente se estimula la ovulación y en un día determinado se indica a la pareja que mantenga relaciones, como para orientar la relación hacia la ovulación. Después tenemos, perdón, la AIH, que es la inseminación intrauterina homóloga, quiere decir con semen de su pareja, y la AID, que es la inseminación intrauterina heteróloga, es decir, con semen de banco, en caso de que la pareja tenga problemas de azoospermia y decidan utilizar semen de banco, o que sea una pareja homoparental. Y las técnicas de alta complejidad son la fertilización in vitro, el ICSI, que es básicamente lo mismo, pero difiere un poquito la técnica, la ovodonación, donde se usan gametos donados, es decir, óvulos donados, el semen de banco, también para alta complejidad, y la embriodonación, donde lo que se dona es el embrión completo. En la inseminación intrauterina se necesita, para hacer una inseminación, que es una de baja complejidad, se necesita que las trompas sean permeables, es decir, haber estudiado a la mujer y que las trompas estén permeables.
La edad de la mujer preferiblemente menor de 36 años. El swim up es la concentración de espermatozoides móviles, tiene que ser mayor de 6 millones. No estamos hablando del recuento que yo les mostré en el espermograma, donde el mínimo es 15 millones, sino la proporción de espermatozoides móviles rápidos tiene que ser de más de 6 millones para poder hacer una inseminación intrauterina. Y tenemos que inducir la ovulación. Acá les voy a mostrar un videíto que tiene audio donde se muestra cómo se hace una inseminación intrauterina. El semen que se ha preparado se deposita en una jeringa muy pequeña a la que se adapta un catéter. Luego se introduce el espéculo en la vagina, dejando a la vista la entrada del cuello del útero. El catéter que hemos cargado con el semen se introduce hasta la parte final del útero. El semen asciende hasta las trompas, llegando hasta la zona donde está el óvulo. De esta forma, conseguimos que haya una mayor concentración de espermatozoides móviles y facilitamos la fecundación del óvulo. Bueno, es una técnica muy sencilla, la hacemos en consultorio, no necesitamos demasiada preparación. Para realizar las técnicas de alta complejidad, bueno, estas técnicas sí tienen indicaciones más precisas, sobre todo se utilizan ante factor masculino moderado o severo, es decir, baja concentración de espermatozoides, teratospermia, azospermia. En la obstrucción tubárica bilateral, sí, porque al no tener las trompas permeables no podemos hacer inseminación, no se van a encontrar nunca el óvulo con el espermatozoide. Esterilidad sin causa aparente. En baja reserva ovárica, es decir, cuando estamos quedándonos sin óvulos, no podemos perder tiempo con técnicas de baja complejidad que tienen baja tasa de fertilización. Ante una falla ovárica, porque ahí ya tenemos que recurrir a la ovodonación. En la paciente con poliquistosis de ovario, porque a veces tienen mucho riesgo de hiperestimulación ovárica, entonces es preferible utilizar una técnica de alta complejidad donde podemos medir la respuesta del ovario. En caso de endometriosis severa, también es indicación de alta complejidad, y fallas reiteradas de tratamiento de baja complejidad, es decir, en las parejas donde ya hicimos 3, 4, hasta 6 tratamientos de baja complejidad sin éxito, podemos pasar a una técnica de alta complejidad. El FIV convencional, que es la fertilización in vitro, se cultivan, ¿cómo es la técnica? En una placa de laboratorio, óvulos y espermatozoides. Se colocan dentro de una placa. Los espermatozoides deben unirse y penetrar la zona pelúcida y fertilizar solos el óvulo. Es decir, es recrear lo mismo que sucede en la naturaleza, pero dentro de una cápsula de vidrio en el laboratorio. La principal indicación es en ausencia de factor masculino severo, es decir, por ejemplo, una paciente que tenga obstrucción tubaria bilateral, que sea su única causa de esterilidad, tiene ovocitos, que los recuperamos por punción, ahora les voy a mostrar, y no tiene factor masculino severo el marido, porque se necesita una buena cantidad de espermatozoides para poder realizar esta técnica, es decir, que el semen tiene que ser bastante normal. En el ICSI es la inyección, la sigla significa inyección intracitoplasmática del espermatozoide en el ovocito. Para ello hay que sacar la zona pelúcida del óvulo, decumularlo, ver si son M2 o ovocitos maduros, aptos para la inyección, y la principal indicación es el factor masculino moderado o severo. ¿Por qué? Porque acá no se necesita gran cantidad de espermatozoides, sino que con un solo espermatozoide podemos inseminar un ovocito, ¿sí? Es decir, que se utiliza para factores masculinos severos. Otras indicaciones del ICSI son las anomalías ovocitarias, es decir, zona pelúcida engrosada, la edad de la mujer, para hacer diagnóstico genético preimplantacional, porque sí o sí tenemos que hacer una técnica de fertilización asistida, esperar que llegue a blastocisto y ahí biopsiar el embrión. Y con fallas previas de FIV convencional podemos hacer ICSI. Para hacer tratamientos de alta complejidad necesitamos ovocitos, obviamente, y espermatozoides. La estimulación ovárica controlada se realiza con medicamentos, que pueden ser medicamentos vía oral, que es el citrato de clomifeno y el letrozol, y la mayoría del resto de los medicamentos que están acá son todos de administración subcutánea parenteral.
que son la FSH y la LH recombinantes, la HMG, que es la hormona menopáusica urinaria, la HCG, agonistas de GnRH y antagonistas de GnRH. Son todas drogas que se utilizan para estimular la ovulación. La paciente, estas vienen preparadas ya para que la paciente se lo autoaplique, es decir, no necesita que vayan ni a un sanatorio, ni una enfermera que coloque las inyecciones. El mismo profesional enseña a la paciente a medicarse. ¿Y para qué hacemos la estimulación? Para que, ¿vieron esa cantidad de ovocitos, de folículos antrales que dijimos que había al principio del ciclo? Bueno, lo que intenta hacer la medicación es que en vez de que se seleccione espontáneamente un ovocito por ciclo, lo que hace esta medicación es reclutar todos esos ovocitos y que vayan creciendo de manera homogénea durante la primera fase del ciclo y llevarlos todos al periodo de ovulación, es decir, a que aumenten de tamaño hasta que alcancen más o menos 17 milímetros, y ahí descargar, hacer un efecto símil pico de LH para que se produzca la ovulación y antes de que ovulen espontáneamente, recuperarlos a través de una ecografía transvaginal con una punción y por vía transvaginal recuperar los ovocitos y, bueno, proceder al tratamiento en el laboratorio. Esa es la punción ecográfica, este es un video, ¿ven? Ahí vemos un ovario, esas imágenes negras que ven quísticas son los folículos que ya tienen un tamaño considerable. Esta paciente ya se le dio el pico de HCG para que simule el pico de LH. Ahí ven la aguja como está entrando con guía ecográfica a través del fondo de la vagina, entra dentro del folículo y ven cómo se consume porque se aspira, está conectada a un aparato que puede ser manual, una jeringa que aspire o una bomba de aspiración, donde ¿ven? Se va aspirando todo el contenido y dentro de ese contenido folicular está el ovocito. Todo ese líquido se recupera dentro de unos tubos estériles que van al laboratorio donde el biólogo está esperando con el microscopio para evaluar si hay o no hay ovocito y qué calidad son los ovocitos, si son maduros o inmaduros, y ponerlos a fertilizar con el espermatozoide. Esa es la punción. Las complicaciones de esta técnica, de todas las técnicas de fertilización asistida de alta complejidad, son el embarazo múltiple, 2 embarazos es aproximadamente un 6% de los casos, y 3 embarazos un 12%. Ya esto no se ve tanto porque estamos, al mejorar las técnicas, tratamos de transferir un solo embrión en estadio de blastocisto, y con esto disminuimos bastante el embarazo múltiple, que es una complicación obstétrica. Otras complicaciones son el síndrome de hiperestimulación ovárica, que es un síndrome clínico el más temido, pero que últimamente, en estos últimos tiempos, con los nuevos avances de las drogas que utilizamos, se disminuye casi al 100%. Bueno, el sangrado postpunción puede ocurrir, no es tan común, porque ustedes imagínense que esa agujita que entra a través de la vagina y que pincha el ovario, entra por punción en el ovario, puede dañar algún vasito superficial que quede sangrando dentro de la cavidad peritoneal, y eso provoca una reacción peritoneal con dolor postpunción, que por lo general se autolimita, pero en algunas ocasiones requiere una intervención quirúrgica para coagular. En muy pocas ocasiones, eso es bastante infrecuente, pero puede pasar. En la mayoría de los casos resuelve solamente hay que expectar, controlar y contener a la mujer porque es bastante doloroso. La torsión ovárica suele ocurrir en caso de hiperestimulación ovárica, donde el ovario está muy agrandado y se puede por el gran volumen torsionar y complicar. La infección es bastante infrecuente, pero puede ocurrir, y la lesión intestinal también. Imagínense que estamos haciendo punción, no a ciegas, pero casi a ciegas, con guía ecográfica, pero puede pasar inadvertida una lesión intestinal. Este es un video de un ICSI. Ahí van a ver la cánula
perdón, la aguja, esta es la aguja de punción. Ahí ven los espermatozoides, ¿sí? Lo que se intenta hacer es, van a ver con unos movimientos rápidos, a ver, va medio lento el video, ahí está el espermatozoide, y con la aguja se hacen unos movimientos como para quebrar el flagelo del espermatozoide, como para inmovilizarlo, ¿sí? A ver si me puedo adelantar un poquitito. Ahí. Entonces ahí se aspira el espermatozoide dentro de esa aguja, se ubica para que quede la cabecita donde tiene el ADN compactado, el espermatozoide, hacia adelante, la colita o el flagelo hacia atrás. Y ahora van a ver de este lado cómo aparece el ovocito. Ahí está, el óvulo. Acá esta pipeta mantiene el óvulo fijo para que con la aguja se pueda punzar. Eso se llama ICSI, punción intracitoplasmática, de inyección, perdón, intracitoplasmática del espermatozoide, ¿sí? Es diferente al FIB, donde vemos que está el ovocito y alrededor del ovocito están todos los espermatozoides y solitos entra uno dentro del óvulo. En este caso se coloca a la fuerza un espermatozoide a través de esta aguja de punción dentro del ovocito. Obviamente el biólogo que realiza esta técnica está muy entrenado porque para evitar el daño del ovocito, ¿no es cierto? Es decir, ven, por eso va muy suavecito, entra, deposita el espermatozoide dentro del citoplasma del ovocito y se retira. También de manera delicada, porque tanto en la punción como en la extracción se puede lesionar el ovocito y así interrumpir el proceso de fertilización, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Este time-lapse es qué pasa después de la fertilización. Ahí vemos cómo están los dos pronúcleos, es decir, después que vieron esa inyección, pasa esto. Se empieza a dividir las células fecundadas en 2 células, 4 células, es decir, a las 48, 72 horas, ya tenemos 8 células, ¿sí? Día 3, antes transferíamos los embriones en día 2, día 3, ahora los dejamos hasta día 5 dentro de la cápsula, dentro del laboratorio. ¿Ven? Esto es un periodo en mórula, cómo se van duplicando las células, ahí se compacta la mórula, y ahora van a ver cómo empieza a aparecer una cavitación acá, que eso es un blastocisto. Este es un blastocisto hermoso de día 5, es decir, 120 horas, que es el ideal para transferir, es decir, es el estadio entre 5 días a 6 días en que el embrión llega a la cavidad uterina y es lo que estamos transfiriendo en este momento, este estadio de blastocisto. Esta es la mesa de transferencia, cómo preparamos la mesa para transferir el embrión. Acá hay otro videíto que es parecido a la inseminación. Lo único que se hace es, el biólogo prepara el embrión dentro de una cánula, dentro de un catéter, y se coloca dentro de la cavidad uterina, se deja entre el tercio superior y los 2 tercios inferiores, ahí se deposita el medio de cultivo junto con el embrión que nos preparó el biólogo. Se hace con visión ecográfica para no necesitar traccionar el útero con ninguna pinza y evitar dañarlo y provocar contracciones involuntarias. Ahí vamos a ver por ecografía lo que vemos cuando hacemos la transferencia, ¿ven? Acá arriba se ve la vejiga, el útero, esto blanquito es el endometrio que está preparado, y esto blanco que va en el medio desde el cuello uterino
hacia la cavidad endometrial es el catéter, que es ecorrefringente, es decir, que se puede ver por vía ecográfica, se ve hasta dónde llega y ahí se deposita el líquido que nos deja una mancha blanca por ecografía dentro de la cavidad endometrial, y eso nos da la pauta de que colocamos bien en el lugar preciso el embrión. Esa se llama transferencia embrionaria con visión ecográfica. Bueno, y eso es todo. Básicamente el concepto que ustedes tienen que tener es el estudio de la pareja infértil, cómo hacerlo en el menor tiempo posible, tratar de evacuar todas las dudas, y después la segunda parte que yo les di en cuanto a técnicas de reproducción asistida es para que tengan una idea. Esto es algo muy específico, muy de la subespecialidad, ni siquiera del ginecólogo general, es de la subespecialidad de medicina reproductiva, pero es importante que lo sepan porque si bien ustedes, si no se van a dedicar a esto, por lo menos saber que existe, que se hacen en centros de reproducción de alta complejidad y saber derivar a tiempo las parejas, sobre todo saber cuándo derivar y no dejar esperar parejas con falsas expectativas de embarazo cuando necesitan un tratamiento oportuno. Bueno, nos vemos en otra clase.